Y mi pregunta sería, ¿cuál era el papel de las mujeres en la sociedad de Senia? Bueno, la sociedad de Senia era lo más avanzado que había en aquella época y el papel de las mujeres era exactamente el mismo que el de los hombres, quiero decir, que no había ninguna diferencia, ¿no? Contrariamente a lo que ocurría en el resto del mundo, ¿no? Donde las mujeres pues estaban relegadas al papel de esclavitud que le habían asignado los hombres, ¿no? Y es verdad que la película también hace referencia pues a esa situación de total machismo brutal, ¿no? Que había en aquella época, donde la mujer era anulada en todos los aspectos y estaba supedita a la voluntad del padre primero y luego de los maridos, que se decidía de ellas lo que querían, y eso las condenaba a una vida de sufrimiento total. Y Juan, pues, y como luego Jesús y otros que estuvieron colaborando, pues intentaron que todo eso se fuera deshaciendo, ¿no? Entonces, así puntualmente en algunos casos aportaron su granito de arena. Luego también mencionar el papel que tendría luego María Magdalena, que fue, pues, ahí también hay una gran mentira al respecto de ella, nunca fue prostituta, no es que pasara nada si lo fuera o lo hubiera sido, pero no lo fue. Entonces, eso faltó a la verdad y eso la Iglesia ha reconocido que fue una mentira. Eso es una historia que se creó 1000 años después y que nos hemos enterado que la Iglesia ha reconocido que era mentira a raíz de la película de María Magdalena, donde en el final de la película pues dicen, en tal año el Papa reconoció pues, que no era así. Entonces, María Magdalena fue la gran seguidora de Jesús, la que realmente impulsó el movimiento que se generó después de Jesús, pero la historia no ha querido reconocer eso por el mero hecho de ser mujer. Entonces, María Magdalena, si conseguimos hacer un tercer episodio, también saldrá y se le dará el papel que consideramos que tuvo. Hola, en primer lugar, agradecer es una pregunta desde mi estructura mental escéptica. Quería preguntar si existe un plan para cada uno de nosotros, para que evolucionemos en el amor. ¿Quién es el planificador? Bueno, para mí Dios, yo sí que creo en Dios. Creo que es el director de la orquesta, ¿no? Entonces, para mí hay un Dios que no se parece al que nos han contado en la religión, sino que es alguien mucho mejor de lo que nos han contado. Podemos imaginar todas las capacidades buenas multiplicadas hasta el infinito y así nos acercaremos a la imagen que yo tengo de Dios, pero supongo que para cada uno será diferente. Yo la pregunta que quería hacer es la siguiente. En los relatos que nos han llegado a nuestros días, en los que nos muestran un llave maligno que mata niños, como por ejemplo la matanza en Egipto. Es decir, la pregunta mía es, ¿qué opináis vosotros realmente de esos relatos? ¿Creemos que ese Dios existe o es una invención evidentemente del hombre? Mi opinión es que eso lo ha inventado el egoísmo del ser humano, porque no puede ser que Dios se contradiga a sí mismo. Si Dios da un mensaje a través de los 10 mandamientos, que es no matarás, no puede contradecirse y luego enviar al pueblo de Israel a matar. Por lo tanto, uno de los dos mensajes no tiene que provenir de esa supuesta fuente, ¿no? Porque si no entrarían en contradicción. Si yo me tengo que quedar con qué mensaje es el más elevado, yo diría que el de no matarás. Por lo tanto, para mí, el de matarás no puede venir de un ser que yo concibo como un ser profundamente amoroso, ¿no? Porque si un padre no es capaz de decirle a nadie, a ninguno de sus hijos, que mate a su hermano, ¿cómo lo va a hacer Dios, que nos considera a todos sus hijos? Yo pienso que eso lo pusieron ahí los interesados en conquistar aquella zona y, lógicamente, tenían que basar su intención, no podían basarla en su propio interés personal, porque si no, a lo mejor no hubieran convencido a nadie. Pues entonces, lo que se hace siempre, utilizar el nombre de Dios en vano, ¿no?
intentar convencer a la gente que es Dios el que les ha dicho que hagan eso. Pero para mí eso no viene de Dios. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre los esenios, qué papel jugaron o juegan todavía, porque realmente hay personas que a lo mejor todavía enseñan terapia. Si eso es así, que se sabe que es así, que ha llegado hasta nuestro tiempo, realmente, ¿de dónde sale eso? Bueno, para mí los esenios, como he comentado un poco en el principio, eran una fraternidad que tuvo que vivir un poco en secreto porque en aquella época pues, se perseguía a la gente por decir la verdad, ¿no? Aunque en esta época también, pero no llegan al mismo nivel de crueldad, ¿no? Entonces la manera de salvar la vida pues era el pasar desapercibidos, escondidos, donde nadie les pudiera encontrar, ¿no? Entonces ellos allí, esto arranca de la época muy atrás, de la Atlántida, pero digamos que ellos van siendo depositarios de ese saber antiguo y digamos que la procedencia vendría de Egipto, del conocimiento que tenían el sacerdocio egipcio, no el culto hacia afuera, sino el que se guardaba en secreto también, porque cuando estuvo el faraón Akenatón ya hubo una gran matanza de la gente que era seguidores de las ideas de Akenatón. Entonces, para evitar una nueva matanza, pues esto se enseñó un poco en secreto. Moisés fue educado en toda esa enseñanza y luego cuando salieron de Egipto, que no fue de la manera que cuenta la Biblia, pero sí que hubo una salida de Egipto, no solo de los judíos, sino de todos aquellos que eran seguidores de ese mensaje. La salida de Egipto se produce para evitar una nueva matanza, porque digamos que esa enseñanza se había extendido por todo Egipto y hubo un momento en que el egoísmo del ser humano, los poderosos dijeron, esto no puede continuar así, vamos a hacer de nuevo lo que se hizo en la época de Akenatón. Entonces, para evitar eso, salió Moisés, el pueblo hebreo y todos los que comulgaban con esas ideas. Lo que pasa es que, claro, el pueblo hebreo era el que menos tenía que perder porque estaban en la esclavitud. Entonces, una vez se sale de ahí, digamos que el pueblo de Israel, el sacerdocio del pueblo de Israel, tiende a adulterar todas esas enseñanzas, entonces se queda como una parte de gente que para evitar esa adulteración pues se refugian en los montes de Palestina y mantienen el mensaje original, hasta el momento en que ese mensaje tuviera que llegar al nuevo enviado, que es Jesús, en 2000 años después, ¿no? Entonces, para mí, los esenios hicieron ese papel de guardianes de la verdad durante mucho tiempo, que fueron los que formaron a los profetas durante todo ese tiempo, ¿no? Isaías, Elías y Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento son profetas que nacen de las enseñanzas esenias o se crían dentro de la comunidad esenia. La comunidad esenia en realidad después de la muerte de Jesús desaparece, es destruida. Ya no tenía objeto de ser porque ya se entra en una fase diferente donde esa enseñanza tenía que ser transmitida más abiertamente. Y eso es lo que hacen los seguidores de Jesús, aunque luego se vuelve a perseguirle, se adultera y todo lo que ha pasado. Yo pienso que la gente que ahora pues habla de las terapias esenias, supongo que es una interpretación personal que ellos han hecho de todo su conocimiento, pero yo no podría afirmar que son esenios, simplemente podría decir que se han inspirado en el mensaje de los esenios y lo habrán interpretado a su manera, más o menos acertadamente, yo eso lo desconozco. Entonces mi visión es esa. Tiene que ver con el tema inicial sobre experiencias cercanas a la muerte y evidencia científica y tu visión. Yo comentaría que cuando hay una salida, digamos que hay dos formas de salir del cuerpo, que el espíritu sale del cuerpo. Una es la experiencia cercana a la muerte. Eso sucede cuando por algún tipo de causa hay un shock biológico, que suele ser un accidente o algo que pone en peligro tu vida. Entonces ahí se produce una salida
en la que vas a experimentar lo que experimentarías si fueras a morir. Es decir, el espíritu sale y va a reintegrarse en el plano espiritual. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento para esa persona de volver allí, y entonces en algún momento se le dice que todavía no ha llegado tu hora y te tienes que volver, aunque la mayoría no se quiere ir, claro, se sienten tan bien que no quieren volver. Y entonces, pues, súbitamente, después de haber tenido muchas veces un diálogo con algún ser, o ver algún guía o algún familiar que ya ha fallecido, que es el que actúa de interlocutor, les dice, no, vuelve, que tienes que continuar con la vida. Es entonces cuando súbitamente regresan y vuelven a recuperar las constantes vitales. Luego hay otra salida del cuerpo, que es la del viaje astral. Esta salida no se produce porque tu cuerpo le haya pasado nada, es una salida voluntaria, y aunque es igual en el sentido de que te separas del cuerpo, vas a tener que regresar necesariamente a él, aunque no quisieras. Entonces, pues en ese momento en el que sales del cuerpo puedes tener encuentro con seres que están en el plano espiritual, incluso viajar a diferentes lugares del mundo donde el pensamiento te lleve y pues tener una experiencia que luego la incorporas para tu evolución. Por lo menos el hecho de poder salir ya te deja claro que tú no eres tu cuerpo, que eres algo más que tu cuerpo. Tu cuerpo es tu vestido para vivir una vida. Y que cuando esa vida termine, pues volverás al mundo espiritual y regresarás tantas veces al mundo físico como necesites para evolucionar. Y así, vida tras vida, pues vamos aprendiendo. Bueno, pues